¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que el Señor Jesús hable de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, que Él sea glorificado y honrado, porque Él ha hecho milagros en nuestras vidas, pero lo más importante es que también las puede hacer en su vida. No importa por la situación que usted esté pasando, por ese problema tan complicado que usted siente que no tiene solución, para Dios no hay imposibles y nosotros somos testigos de esto. Hoy quiero dar la bienvenida a Rolando Sarceño, quien es nuestro entrevistado y hoy está dispuesto a contarnos su testimonio de vida. Rolando, bienvenido. Mucho gusto, bendiciones para ti y para nuestros amados televidentes. Rolando, iniciamos este programa preguntándote cómo te cuentan que fue tu nacimiento. Quisiera levantar un estandarte desde el texto de Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, porque cuando veo en retrospectiva mi origen, veo de que fui colmado del gran y maravilloso amor de Dios. Mis padres son migración del interior de la República hacia la ciudad capital en los años 50, ¿verdad? Una época en que empezaba el surgimiento de esta ciudad de esta manera moderna como hoy la tenemos. Y pues venían como provincianos, no preparados académicamente para lo que implica vivir en una ciudad y les tocó trabajar mucho. ¿Cuál era la profesión de tu papá y de tu mamá? Mi padre era agente del campo y fíjate que vino por una razón. Nosotros, la familia Sarceño, teníamos un conflicto con otra familia del oriente de nuestro país, Jutiapa, y se fueron asesinando con la otra familia hasta que queda solo mi padre vivo. Entonces las mujeres de la familia lo sacan del pueblo, de la provincia a la ciudad. Entonces él viene a la edad de 8 años desarmado totalmente, un niño, ¿verdad? Sin ninguna preparación más que la del campo. Mi madre, ella fue regalada por su mamá, y entonces vivió por el auxilio de una maestra que en aquellos años 50 eran maestras itinerantes, iban de finca en finca, era la manera en que se alfabetizaba en los 50 y terminan aquí con esta situación y pues se conocen. Mi madre, una criatura maravillosa, una belleza linda, morena de ojos color miel. Mi padre, por razones de nuestras raíces españolas, moreno y de ojos celestes, imagínate que fue un flechazo mutuo, ¿verdad? Y de un amor grande que dio como resultado que se unieran. Y pues el primer hijo de 6 soy yo, que nací. ¿En qué año estamos hablando? Yo nací el viernes 10 de diciembre de 1954 a las 11:30 de la mañana. ¿Cuál fue el lugar de tu nacimiento? Para los que viven aquí en Ciudad Capital de Guatemala, en el Hospital Roosevelt, tercer nivel. Y mira que fue con matices muy especiales porque cuando nazco venía con un problema en el intestino delgado y entonces el médico le dice a mi madre, señora, su hijo viene con problemas de intestino, nos vemos forzados a hacerle una operación, pero tenemos las dos situaciones muy difíciles. Si no lo operamos se muere y si lo operamos hay mucho riesgo de muerte, entonces tiene que firmarnos este papel en donde el hospital deslinda responsabilidades. Y mi madre recién parida le dice, déjeme un momento. En aquel entonces la sala de parto estaba en el tercer nivel, me cuenta mi madre, pero había una capillita en el primer nivel. Ella baja, se va a una capillita que era para interdenominacional y encuentra allí una imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y allí le habla de su incipiente formación religiosa, le dice, Virgencita Santa, te entrego a mi hijo. Si él va a vivir, que sea para ti y para tu hijo amado.
solo eso le dijo. Sube de nuevo y le dice al doctor, no se opera porque ya se lo ofrecía a la Virgencita. Y aquí está el fruto de esa consagración y de ese donar a nuestra Madre Santísima en la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entonces, Rolando, me imagino que desde que tu mamá te pone en las manos del Señor en esa capilla y que utiliza, digamos, a nuestra Madre Celestial como la intermediaria para consagrarte al Señor, tu vida no ha pasado por un solo problema y has tenido una vida feliz y no te ha tocado perseverar en la fe y ha sido todo muy bonito, ¿verdad? Vieras que no. Hacemos y por lo general decimos esta broma porque usted que nos está viendo allá en casa, las personas que hemos decidido vivir bajo las normas de Cristo, servirle, trabajar para Él, no somos diferentes a usted, pasamos por problemas, tenemos hambre, tenemos que luchar para pagar la casa al final de mes, pero la diferencia es que el Señor nos cobija y no somos nosotros los que solucionamos los problemas, sino que es Él quien los soluciona, como vemos en la vida tuya, que tu primer problema, un problema intestinal recién nacido, fue Dios quien tomó el control y se encargó de esto. Entonces llegas al seno familiar y queremos que nos comentes un poco cómo fue tu infancia. Eres el primero de muchos hermanos. ¿Cómo fue la relación con tus hermanos, vivir en tu casa con ese relajo, me imagino, de niños jugando y corriendo por todos lados? Cuéntanos un poco de esto. Fíjate que esta es la realidad de muchos hogares cuando hay bastantes hijos. Crece uno en soledad de papá y mamá, pero con muchas responsabilidades, porque ya sea el primogénito o la niña como primera, asume y ayuda a la mamá en lo que implica crear a los hermanitos, y eso fue lo que a mí me tocó. Me sentía muy solo, yo veía a mi mamá, y fíjate qué curioso, mi papá le tocaba trabajar cuidando un edificio, trabajaba de noche y de día él se la pasaba durmiendo. Yo recuerdo a mi papá siempre durmiendo, pero curiosamente siempre recuerdo a mi mamá embarazada. No sé cómo lo hacía mi padre, pero de pronto ahí están todos mis hermanitos, me tocó cuidarlos. No tenía la posibilidad de acercarme a papá, a mamá embarazada, dando de mamar a uno, haciendo aseos y yo colaborando con eso, muy difícil. Pero fíjate algo, Jonathan, quiero regresar al momento en que mi madre me consagra. Cuando nosotros como padres de familia consagramos a nuestros hijos, es lo mejor que podemos hacer. A veces aseguramos su casa, una colegiatura, seguros de vida, tantas cosas, y descuidamos esta parte que es vital, vital. Porque a mí me fue de mucha bendición el hecho de ser ayuda, una muleta para mi madre con tantos hijos. Pero cuando uno también es consagrado, y lo quisiera como confrontar con Jesús. Jesús venía consagrado, tenía algo que hacer. El enemigo muy pronto se encarga de estropear o de querer destruir ese maravilloso plan de amor con el que nosotros nacemos. Porque fíjate que mi vida ha estado llena de la seducción y la batalla del demonio hacia mí, y yo les he puesto nombres, Goliat. Mi primer Goliat con el que empecé a pelear y muchas veces caí fue a los 5 años. ¿Qué pasó a los 5 años? Fui abusado sexualmente por una prima. Fíjate que mis padres, muy religiosos, el 15 de enero que se celebra en Guatemala, el Día del Señor de Esquipulas, tenían la costumbre de ir a visitar allá al Señor de Esquipulas. Y yo, por razones de mi enfermedad, tenía muchos problemas siempre de estar enfermo, entonces ellos se van a la peregrinación y yo me quedo con una prima. Y desde ese día empieza una serie de abusos
que me adelantó cantidad de años a la experiencia de vida sexual. Yo ya estaba embarcado en este desorden sexual, pero no sabía que era malo. Yo pensaba que era normal. Por decirte algo, yo veía que mi madre y esta prima que vivió mucho tiempo en mi casa, antes de ir a acostarme, me vestía, pero ya en la cama, porque dormía con ella, me desvestía. Yo pensaba que eso era normal y yo sentía agrado, las sensaciones, yo las sentía muy agradables y me habitué. Cuando tenían 8 años, imagínate, ha pasado todo un trayecto de 3 años. En este caso fue un abuso de una heterosexual, en el sentido hombre-mujer, aunque existen las tragedias de otra manera. Pues a los 8 años, yo vi en ese transcurso de 3, cómo ella de niña llegó a ser mujer, mi prima. Y ella necesitaba seguramente caricias de varón, de hombre, y un día me lastimó demasiado. Y le digo a mi madre, ay mamá, esta prima hoy cómo me lastimó. Y me dice, ¿de qué? Y 3 años después se entera de qué era lo que me estaba pasando. Mi madre se puso totalmente fuera de sí, y fue el último momento en que esta prima estuvo en casa. Pensando tal vez ahorita, que pueda estar en casa algún niño entre 5, 8 años, algún adolescente entre 12, 18 años, que esté atravesando por una situación similar. ¿Cuál sería el consejo a la luz del Señor Jesús que tú les podrías dar? Mira, para ustedes niños, nunca le oculten nada a sus padres, absolutamente nada. Y para los padres de familia, no se confíen de la custodia de absolutamente nadie. La mayoría de abusos a los niños están cercanos, son la misma familia, son gente que entra a nuestras casas, y eso fue lo que pasó con mi persona. Y fíjate que cuando esta ahora jovencita desaparece a los 8 años, yo ya tenía una dependencia sexual. Y nuevamente aparece el enemigo como un Goliat. Habían 3 jovencitas que vivían cerca de mi casa, y nosotros éramos muy pobres. En los años 50, tener un plato de cereal era para personas que tenían plata, y nosotros no lo teníamos. Pues estas niñas me propusieron algo, el que yo las complacía primero a una, después a la otra, después a la tercera, para llegar a un plato de cereal. Y eso se dio. Ahí yo sabía que esto era malo, que no era correcto, pero tenía ya la necesidad o la perversión, el morbo. Y esto estuvo sucediendo de 8 a 14 años. En mi etapa de desarrollo, ellas vieron la posibilidad de embarazo y obviamente termina, pero ya mi dependencia era mucho más. Nosotros vivíamos contiguo a una colonia de gente económicamente bien. Mi madre era modista, y un día llevando un vestido a una señora, sentí la tentación de acariciarla. Ella aceptó, y a los 14 años empecé a ser prostituto de señoras. Ellas me pagaban y yo les daba los favores sexuales que posiblemente sus maridos no satisfacían en ellas. Y sabes, había una dualidad, porque en esa etapa de los 5 a los 13 años vivíamos cerca de una parroquia, y también era yo acólito. Era aquel jalar de mi consagración, y también el enemigo querer perder ese maravilloso plan de amor. Quisiera aquí hacer una pausa. Muchas personas creen que esto sucede en hogares desintegrados,
que esto sucede en hogares donde no van a misa, que esto sucede en hogares donde los papás están viviendo fuera de casa y no hay supervisión para los niños. En tu caso no era esto lo que pasaba, porque estabas en un hogar integrado donde eras acólito de la iglesia, donde participabas de misa, pero tenías tu consagración desde muy pequeño y al enemigo atacándote desde tus primeros años de vida. ¿Qué le puedes decir a los padres de familia que tal vez no saben que esto puede estar pasando en sus hogares y que viven en un hogar normal o feliz? Fíjate que hay un don del Espíritu Santo que lo conocemos cuando recibimos la catequesis de la confirmación, el don del entendimiento. Para ustedes, padres de familia, es muy importante pedir el don del entendimiento. ¿En qué consiste? Saber reconocer los signos de los tiempos. Con la asistencia del Espíritu Santo, ustedes pueden leer de esa manera sobrenatural lo que le está aconteciendo a sus hijos. Pienso que mis padres, aunque estábamos en un hogar, estaba mi papá en el afán del trabajo, mi mamá en el afán de criar, y descuidó el verme, el detenerse, porque, e incluso ahora, si te das cuenta, Jonathan, los papás les traen diversión a los hijos a manera de que estén en un pequeño mundito para que ellos tengan su pequeño mundo también. Entonces, es quitar la vista de estas cosas que te entretienen y ver desde la mirada del Espíritu Santo a nuestros hijos, y seguro encontramos. ¿Sabes que como padre de familia me pasó? ¿Qué pasó? De pronto un hijo, mi primer hijo Rolando, fíjate que estaba él en los básicos, me llegó con una camisa de seda muy fina y le dije, ¿quién te la regaló? Ah, la mamá de un amigo, de un compañerito mío. Y fíjate cómo llegó esta historia. Yo le enseñé a mis hijos que todos los días sábados a mi esposa, la madre de ellos, le dieran una rosa roja en agradecimiento y que le dijeran gracias mamá por la ropa que nos diste esta semana, por el alimento, porque me ayudaste en los deberes. Todos los fines de semana era una florecita o comprada o de cualquier jardín como un acto de gratitud a mamá. Mi hijo fue a la casa de este compañero, estuvieron haciendo unos trabajos en los estudios y mi hijo le dice, señora, tome esta flor como agradecimiento por lo que usted ha estado colaborando con nosotros, nos dio de comer y aquí. La señora se enamoró de mi hijo y detecté esta situación en una camisa que no era comprada ni de mi esposa ni mía. Entonces, es estar sensibles a lo que pasa, qué escuchan, cómo hablan, un suspiro, divagados quizás. Son las maneras en que el don del entendimiento te puede funcionar y llegar a proteger a tus hijos, o con aquella actitud de vacunarlos antes de que les suceda algo, o posiblemente con la actitud curativa de sacarlos de cualquier situación que ya estén viviendo, ¿verdad? Regresamos ahora un poco a tu infancia. Estábamos hablando de tus 14, 15 años, empiezas con estas 3 muchachas, luego vas hacia una de las personas que recibían ropa que tu mamá hacía, y estás entrando a la etapa de la adolescencia, estás entrando a los básicos. ¿Cómo estaba marcando eso tu espíritu? ¿Y cómo enfrentas los básicos con esa carga que traías desde los 8 años? Mira, Jonathan, y miren, estimados Cristo televidentes, 3 cosas hacen caer al hombre: sexo, dinero y poder. Cuando llego a mi adolescencia, yo ya llegué por la misma situación de vida, porque tengo otras cositas más que en el cual el enemigo estuvo haciéndome mucho daño. Cuando llegué a mi adolescencia, yo llegué como rebelde sin causa. Ya era rebelde, pero rebelde pasivo. Usaba más mi inteligencia que la fuerza. Fíjate que yo soy bajo de estatura. Y por ser bajo de estatura,
en lo que hoy llaman bullying, yo lo sufrí en toda mi etapa de estudio. Y aprendí a tener un odio y un rencor, y fui muy hábil, y fui muy certero en mis venganzas. En mi primaria me tocó vengarme de compañeritos que me lastimaban, a tal grado de herirlos y sacarlos. Ya nunca más volvieron a la escuela. Fue algo bastante fuerte. Cuando llego a la adolescencia, ahí se me ofrecen estas tres cosas. Estudiaba en un instituto público y me ofrecieron poder, dinero y deleites sexuales, de los cuales ya tenía hecho, y entré a formar parte de las guerrillas en los años 70 aquí en Guatemala. Principiamos primero recibiendo pues la instrucción de la filosofía marxista, leninista, después instrucción en uso de armas, y después ya realizar tareas de insurgencia aquí en Guatemala. Bueno. Y entonces eres otro guatemalteco más que se ve inmerso dentro del conflicto armado de este país. Me surge una duda ahora. ¿Fuiste presa de las circunstancias para caer dentro de esta causa militar guerrillera? ¿Fuiste enamorado por el poder, por lo que ofrecían? ¿O qué fue en tu caso lo que motivó a que te engancharas al conflicto armado de Guatemala? Fíjate que como fui víctima del bullying, entonces siempre estuve del lado de los que sufren, y estuve viendo el dolor de los muchos que sufren, y el sufrimiento humano se da a todos niveles, Jonathan. Se sufre como trabajador, se sufre como estudiante, se sufre en las artes, en el deporte. Entonces yo quería de alguna manera hacer algo en mi venganza hacia mis opresores, pero también solidaridad con aquellos perdedores. Y para aquellos días, oye, la Guerra Fría trabajaba muy bien en nuestro continente. Vos sabés que los dos países antagonistas buscaban países para ellos tener sus guerras y nosotros poner nuestros muertos. Entonces, todo fue propicio. Estuve allí no engañado, sí sabía lo que estaba haciendo, Jonathan. Me instruyeron y estuve trabajando, reclutando juventud y pues organizando actividades de violencia, ¿verdad? Incluso tuve una preparación en dinamita, ¿verdad? Para aquel entonces usaba ese explosivo, y lo aprendí a usar y hice varios trabajos que le llamamos en aquel entonces. Me volví ateo. A eso iba, Rolando. Ateo. ¿Qué pasó de aquel monaguillo que sus papás lo habían bautizado, consagrado, hecho la primera comunión? ¿Y por qué crees tú que en tu caso se da ese rompimiento entre el Señor Jesús y tú? Mira, Jonathan, y miren, estimados Cristo televidentes, el bullying hace mucho daño, mucho daño. Es algo que hasta ahora se está hablando, y si platicamos y logramos entrar al corazón de nuestras hijas y nuestros hijos, vamos a darnos cuenta que ahí se empiezan a elaborar los futuros problemas sociales. Yo llevaba mucho resentimiento, Jonathan. Entonces, y se fue perdiendo Dios. Mi niñez y adolescencia es antes del Concilio Vaticano II. La iglesia no tenía mayor cosa que ofrecerme. Imagínate una misa en latín, ¿qué podía darme a mí? ¿Verdad? Antes del Concilio Vaticano II no habían ejemplares de la Biblia dispuestos en las familias. No había palabra de Dios en mi casa. Lo que había antes del Concilio Vaticano II era religiosidad popular. Procesiones, candelas, incienso, novenarios, aquellas oraciones que te las aprendías, pero no sabías nada, ¿verdad?
Rolando, el tiempo en televisión no perdona Claro. a nadie. Hemos llegado en este momento al final de nuestro primer capítulo. Te queremos agradecer por haber compartido esta primera etapa de tu vida. A nuestros televidentes los queremos invitar a que nos acompañen la próxima semana para continuar escuchando el testimonio de Rolando, un niño que sufre abuso sexual desde muy pequeño, posteriormente abuso en el colegio, y ha decidido integrarse a la guerrilla guatemalteca en medio del conflicto armado que vivió este país. Deseamos que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús reine en sus vidas y en sus hogares. Los invitamos a que nos sigan siempre a través de Facebook, a nuestra cuenta de Twitter, a través del YouTube, y que rompan el silencio y se conviertan ustedes también en testigos de Jesús. Será hasta la próxima semana. Eso sí.